Imagínate esto. Estás caminando por la calle, ves a un hombre vestido con total sencillez, sin guardaespaldas, sin cámaras, sin ningún gesto de mírenme, y no tienes idea de que estás pasando al lado de uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Suena imposible, ¿no? Pues ese hombre existe, y durante un tiempo su fortuna llegó a colocarlo por encima de nombres mucho más famosos. Pero mientras otros multimillonarios convierten su vida en espectáculo, él hizo exactamente lo contrario. Desapareció del foco, mientras construía un imperio global. Hoy vamos a entrar en la historia de Amancio Ortega, la mente detrás de Zara, y en el mundo de la riqueza discreta, llevada al máximo nivel. Porque aquí no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de poder sin ruido, al lujo sin exhibición, y una estrategia que desafía todo lo que la mayoría cree sobre el éxito. Si alguna vez pensaste que ser multimillonario significaba vivir rodeado de flashes, yates y titulares, este video te va a cambiar la perspectiva. Porque a veces los que más poder tienen no son los que más se ven, sino los que nadie ve venir. Quédate, porque lo que vas a descubrir dentro del imperio oculto del multimillonario más silencioso del mundo no solo es fascinante, también explica por qué el verdadero lujo casi nunca necesita anunciarse. Cuando pensamos en multimillonarios, casi siempre nos vienen a la cabeza los mismos perfiles. Nombres famosos, apariciones públicas, entrevistas, redes sociales, jets privados con branding, frases virales. Gente que, además de tener dinero, también ocupa espacio en la conversación global. Pero Amancio Ortega juega otro juego. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa. Porque mientras otros construyen su marca personal, él construyó un imperio. Mientras otros convertían su vida en contenido, él convertía la discreción en ventaja. Y mientras muchos asociaban riqueza con exposición, Ortega demostró que se puede llegar a la cima del mundo, casi sin dejar huella pública. Ese contraste es la clave de todo este video, porque aquí pasa algo muy interesante. Por un lado, hablamos del fundador de una de las compañías más influyentes del planeta en moda y retail. Pero luego, cuando intentas encajarlo en el molde típico de multimillonario global, no encaja. No hay espectáculo, no hay sobreactuación, no hay culto a la personalidad. Hay trabajo, estructura, visión y una disciplina casi obsesiva por mantenerse fuera del radar. Y esa combinación no es casual, es estrategia. Amancio Ortega nació el 28 de marzo de 1936 en España, en un contexto muy lejos del lujo que hoy asociamos con su nombre. Su familia tenía recursos limitados. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre trabajó como empleada doméstica. Creció en una España dura, marcada por la guerra y por una etapa económica muy complicada. Eso importa, y mucho, porque no es solo un dato biográfico, es la base de su mentalidad. Cuando alguien crece viendo escasez real, su relación con el dinero suele ser distinta. No piensa primero en mostrarlo, piensa en protegerlo. No piensa en el estatus inmediato, piensa en el margen de seguridad. Y en el caso de Ortega, esa mentalidad se convirtió en una ventaja competitiva. A los 14 años dejó la escuela y empezó a trabajar. Entró en el mundo textil desde abajo, haciendo tareas básicas, aprendiendo el oficio desde la práctica, observando cómo funcionaba y cómo no funcionaba la industria. Y aquí ocurre el primer gran giro de su historia. Lo que para muchos habría sido un trabajo sin futuro, para él se convirtió en una escuela de negocio. Veía cómo se fabricaba la ropa, veía los tiempos, veía los márgenes, veía las ineficiencias y, sobre todo, veía algo que casi nadie estaba resolviendo bien: la distancia entre la moda que la gente admiraba y la ropa que realmente podía comprar. Esto pasa, pero luego pasa algo más importante. No se quedó solo en la observación. Empezó a pensar en sistema, en velocidad, en acceso, en cómo producir prendas atractivas, a buen precio, y ponerlas en manos del cliente antes que la competencia. Esa idea, o el que hoy parece obvia porque vivimos rodeados de cadenas de moda rápida, en su momento fue una revolución. En 1963 lanzó su primer negocio textil, Confecciones GOA, donde empezó fabricando prendas como batas y ropa asequible con una lógica muy clara: producir rápido, ajustar procesos, responder al mercado.
No era todavía el gigante global que conocemos, pero ya estaba ahí la semilla de todo. La obsesión por la eficiencia, la cercanía con la operación, el enfoque en lo que funciona, no en lo que luce bien de cara al público. Y luego llega 1975. Ortega, junto a Rosalía Mera, abre la primera tienda Zara en A Coruña. Aquí es donde la historia se acelera, porque Zara no aparece solo como una tienda más. Aparece con una fórmula que conectó con la gente casi de inmediato. Ropa con estilo, actual, une accesible y disponible, con una velocidad que descolocaba a la competencia. Mientras otras marcas trabajaban con ciclos más lentos, Zara empezó a construir una maquinaria capaz de reaccionar más rápido a lo que el cliente quería. Y ese detalle lo cambia todo. Porque no era solo vender ropa, era cambiar el ritmo del negocio. Era comprimir tiempos de diseño, producción y distribución. Era escuchar al mercado casi en tiempo real. Era convertir la agilidad en ventaja estructural. Y cuando una empresa domina el ritmo de una industria, deja de competir en igualdad de condiciones. Eso explica por qué Zara creció tan rápido en España. Pero luego también explica por qué pudo expandirse por Europa y después por el mundo. Mientras muchos pensaban en campañas enormes de publicidad, Ortega apostaba por otra cosa: producto, ubicación, rotación, experiencia y boca a boca. Menos ruido, más ejecución. Otra vez, la misma lógica que veríamos después en su vida personal. Con el tiempo nace Inditex, la estructura que agrupa no solo Zara, sino también otras marcas como Massimo Dutti, Pull, Iber, Bershka y Stradivarius. Y aquí ya no estamos hablando de una historia de éxito local. Estamos hablando de una de las mayores transformaciones del retail global. Miles de tiendas, presencia internacional, ingresos multimillonarios, una capacidad logística impresionante. Y aún así, el fundador seguía siendo una figura casi invisible. Eso es lo más desconcertante para mucha gente. Porque cuando una compañía llega a ese nivel, normalmente el fundador se convierte en símbolo. Da entrevistas, escribe libros, da conferencias, se vuelve personaje. Ortega hizo lo contrario. Evitó los focos, rechazó la exposición y mantuvo una rutina que, para el tamaño de su fortuna, parecía casi imposible de creer. Cuando Inditex salió a bolsa en 2001, su patrimonio se disparó. De un día para otro, su riqueza se volvió visible en rankings globales. Y aún así, su reacción no fue de celebración pública, ni de tour mediático, ni de discurso grandilocuente. Siguió trabajando. Eso dice mucho más que cualquier entrevista. Ex empleados y personas cercanas al entorno de Inditex han repetido durante años la misma idea. Ortega era una persona profundamente orientada al trabajo, con hábitos sobrios y una relación muy poco teatral con el poder. Se cuenta, por ejemplo, que comía en la cafetería de la empresa junto a otros empleados, sin aislarse en espacios privados, como hacen muchos altos ejecutivos. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad comunica una filosofía completa. Porque aquí pasa algo clave. La humildad en Ortega no parece marketing, parece método. No necesita parecer accesible. Simplemente opera así. No necesita construirse una imagen de líder austero. Su estilo ya es austero, práctico, funcional, casi anónimo. Y esa coherencia es rarísima cuando hablamos de fortunas gigantescas. Suscríbete si te gusta el video, porque esta historia no va solo sobre Zara o sobre dinero. Va sobre cómo se construye poder real sin depender del aplauso. Ahora bien, y que Ortega viva con discreción no significa que su imperio sea pequeño o simple. De hecho, aquí es donde la historia se vuelve todavía más impresionante. Detrás de esa imagen sobria existe una de las mayores fortunas privadas de Europa. Y una parte enorme de esa fortuna está colocada en activos de altísimo valor. Hablamos de inmuebles icónicos, edificios prime, ubicaciones estratégicas en algunas de las ciudades más importantes del mundo. Y lo más interesante es cómo encaja esto con su personalidad. Inversiones enormes, sí, pero ejecutadas con la misma lógica de siempre, sin espectáculo, sin ruido, sin necesidad de aparecer como el magnate que compra titulares. A través de Pontegadea, su vehículo de inversión, Ortega ha construido una cartera inmobiliaria de una escala extraordinaria. Se le asocia con propiedades de primer nivel en ciudades como Londres, Nueva York, París,
Madrid, Barcelona o Miami. Edificios emblemáticos, zonas premium, inquilinos corporativos de primer nivel. Es una estrategia de patrimonio puro. Activos sólidos, ubicaciones fuertes, rentas estables, largo plazo. Y aquí vuelve a aparecer la firma de su mentalidad. Porque muchos multimillonarios convierten sus compras en narrativa pública. Ortega convierte sus compras en estructura. No compra para proyectar imagen. Compra para consolidar patrimonio. No busca impacto mediático. Busca calidad, estabilidad y control. Es riqueza discreta en estado puro. Lo mismo pasa con su vida diaria. Aunque su patrimonio podría sostener una vida de exhibición permanente, su rutina ha sido descrita durante años como sorprendentemente normal. Residencia en Galicia, dando cercanía con su entorno, paseos, hábitos sencillos, baja exposición pública. Desde fuera parece una contradicción. Desde dentro tiene todo el sentido. Porque la verdadera versión de lujo que representa Ortega no es la del exceso visible, es la de la libertad. La libertad de no tener que impresionar. La libertad de moverse sin espectáculo. La libertad de decidir cómo vivir sin someterse al guión público del multimillonario moderno. Y eso, en una época obsesionada con mostrarse, es una forma de poder muy difícil de copiar. En la segunda parte, vamos a entrar todavía más adentro. Su filosofía de anonimato como estrategia, cómo influye sin necesidad de protagonismo ante su estilo de lujo privado, desde propiedades hasta transporte y ocio, y por qué incluso su filantropía refleja la misma lógica que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y más silenciosos del mundo. Ahora sí, vamos al núcleo de lo que hace a Amancio Ortega tan distinto. No solo su fortuna, sino su manera de gestionar el poder. Porque una cosa es hacerse rico. Otra, muy distinta, es mantener una influencia global durante décadas, sin convertirte en un personaje público. Y eso es exactamente lo que él logró. La gran pregunta es, ¿por qué alguien con ese nivel de patrimonio elegiría la invisibilidad? En una era donde la atención se ha convertido en moneda, donde muchos líderes compiten por titulares, seguidores y relevancia pública, Ortega parece moverse en dirección contraria. Y no da la impresión de que sea una reacción defensiva o una simple preferencia de carácter. Parece una decisión estratégica muy consciente. Su lógica, en el fondo, es poderosa. Cuanto menos dependes del foco, más control tienes sobre tu tiempo, tus movimientos y tus decisiones. Esto pasa, pero luego se vuelve todavía más claro. Al mantenerse fuera del circuito de la celebridad, Ortega evita buena parte de los costes que acompañan la exposición extrema. Presión mediática, polémicas innecesarias, desgaste reputacional, sobreinterpretación de cada gesto y una distracción constante que puede terminar afectando el negocio. Y él eligió otra vía. Dejar que hablen la operación, los resultados y la estructura. Y esa elección lo protegió. Mientras otros multimillonarios se convirtieron en protagonistas permanentes del debate público, Ortega mantuvo una libertad rara, la de seguir construyendo sin tener que representar un personaje cada día. Esa discreción, lejos de hacerlo irrelevante, lo volvió más enigmático y, en muchos sentidos, más fuerte. Incluso la cultura corporativa de Inditex refleja esa filosofía. En lugar de construir una imagen grandilocuente alrededor del poder, la compañía ha sido asociada históricamente con una cultura de eficiencia, practicidad y foco en la ejecución. Su sede en Arteixo, cerca de A Coruña, no responde al estereotipo del imperio financiero montado sobre una torre diseñada para impresionar al mundo. Y eso también dice algo. Y dice que el centro de gravedad está en operar bien, no en parecer importante. Existen muchas historias sobre el estilo de gestión de Ortega que apuntan en la misma dirección. Atención obsesiva al detalle, visitas discretas, revisión de producto, interés real por lo que pasa en tienda, contacto con la realidad del negocio. No como performance, sino como hábito. Se le atribuyen visitas casi anónimas a tiendas para observar la experiencia del cliente y el funcionamiento real de la operación. Si eso es cierto en cada caso o no, da igual. Lo importante es que encaja perfectamente con la imagen de alguien que confía más en observar que en anunciar. Y aquí está una de las lecciones más potentes de su historia. La visibilidad no siempre es sinónimo de control. A veces es lo contrario. Ahora bien, o que Ortega sea discreto
no significa que su vida esté vacía de lujo. Solo significa que su lujo funciona con otro código. En lugar de ostentación abierta, aparece la sofisticación privada. En lugar de símbolos evidentes, calidad silenciosa. En lugar de mírenme, una preferencia muy clara por espacios, objetos y experiencias reservadas. Se ha hablado durante años de su patrimonio inmobiliario monumental, pero también de su gusto por entornos cuidados, arquitectura elegante, interiores de gran nivel y una estética alejada del exceso. Ese es un punto importante para entender la riqueza discreta. El lujo no desaparece, simplemente cambia de lenguaje. Pasa lo mismo con el transporte y el ocio. Se le asocia con activos de alto nivel, como yates o aviación privada. Pero incluso ahí aparece el mismo patrón: uso privado, perfil bajo o poca teatralidad. No hay necesidad de convertir cada activo en una extensión de ego. El valor está en la función, en la comodidad y en la libertad que proporcionan, no en su capacidad para generar conversación pública. Y eso enlaza con otro aspecto muy suyo: la equitación y los entornos privados vinculados a esa afición. Otra vez, no como espectáculo social, sino como disfrute reservado. Cuando alguien opera así de forma consistente, entiendes que no es una estrategia puntual, es una identidad. Lo mismo ocurre con el arte. A diferencia de otros multimillonarios que convierten sus colecciones en elementos de proyección pública, en el caso de Ortega, la narrativa dominante es la de una colección privada, cuidadosamente construida, sin necesidad de exhibición permanente. Y ese detalle vuelve a repetirse como un eco en toda su vida. Tener acceso a lo mejor, pero no necesitar convertirlo en escaparate. Ese es el verdadero contraste con el modelo de riqueza visible que domina hoy. Mientras una parte del mundo premium se ha vuelto cada vez más performativa, más orientada a la imagen, al contenido y a la reacción inmediata, Ortega representa una versión mucho más clásica del poder. Menos apariencia, más estructura, menos narrativa pública, más resultados acumulados, menos ego visible, más control silencioso. Y aquí entra un capítulo fundamental que muchas veces se menciona menos de lo que merece: la filantropía. Porque si hay un lugar donde se nota la diferencia entre donar para impacto y donar para imagen, es este. A través de la Fundación Amancio Ortega, pues se han realizado aportaciones muy relevantes a ámbitos como la salud, la educación y el bienestar social, especialmente en España. Se han financiado equipos médicos avanzados, mejoras hospitalarias y proyectos con impacto real en miles de personas. Y sin embargo, gran parte de esa actividad ha mantenido un tono más sobrio que promocional. Esto no significa que no se conozca. Significa que el foco principal parece estar en el resultado, no en la construcción de una identidad filantrópica espectacularizada. Y eso importa, porque conecta directamente con su historia personal. Ortega conoció la escasez. Entendió desde muy joven lo que significa no tener margen. Entonces, cuando ejerce la ayuda, lo hace desde una lógica que parece más ligada a la utilidad que a la narrativa. Menos aplauso, más efecto. Ese patrón de coherencia en negocio, estilo de vida, inversión y filantropía es probablemente una de las razones por las que su figura genera tanta curiosidad. Cuanto menos se muestra, más interés provoca. Cuanto menos habla, más se analiza cada detalle. Paradójicamente, su ausencia del espectáculo lo volvió más intrigante que muchos de los que viven dentro de él. Y aún así, sigue operando con la misma fórmula: perfil bajo, control alto. Su vida familiar también ha tendido a mantenerse lejos del ruido. Incluso cuando algunos miembros de su entorno han tenido una mayor visibilidad institucional, la marca dominante sigue siendo la discreción. Esa continuidad es importante, porque muestra que no estamos hablando solo de la personalidad de un fundador, sino de una cultura, de cómo gestionar poder, imagen y legado. Y aquí es donde la historia de Ortega trasciende el caso Zara y se vuelve una lección más amplia. Porque al final, no se trata únicamente de el multimillonario que no da entrevistas. Se trata de una forma de entender el éxito, una forma que desafía la idea moderna de que todo logro necesita ser comunicado, narrado, validado y exhibido para existir. Ortega demuestra lo contrario. Demuestra que puedes transformar una industria sin convertirte en celebridad.
que puedes construir una de las mayores fortunas del mundo sin hacer del lujo una performance, que puedes tener acceso a todo y aún así elegir una vida sobria, privada y profundamente libre. Y esa palabra, libre, quizás sea la mejor forma de resumir su lujo. No libre por falta de obligaciones, porque claramente las tuvo y enormes. Libre porque nunca pareció esclavo de la mirada ajena. Libre porque no necesitó sostener un personaje público para sentirse relevante. Libre porque dejó que su trabajo hablara por él. Y cuando tu obra tiene ese tamaño, el silencio pesa más que cualquier discurso. En un mundo dominado por el foco, las métricas de atención y la exposición constante, la historia de Amancio Ortega se siente casi contracultural. Pero precisamente por eso resulta tan poderosa hoy. Nos recuerda que la riqueza más sólida no siempre es la más visible, que el poder más efectivo muchas veces opera en silencio, y que el verdadero lujo, en su forma más sofisticada, puede ser simplemente esto: vivir en tus propios términos. Ese es el corazón de su imperio oculto. No solo lo que construyó, sino cómo lo construyó, y sobre todo, cómo eligió habitarlo. Suscríbete si te gustó el video, porque en los próximos vamos a seguir explorando cómo las grandes fortunas viven, invierten y protegen su legado sin necesidad de exhibirse. Esto es lujo atemporal, donde el poder real se